Paz y bendición, ¿cómo están? Un placer, un gusto de poder encontrarme nuevamente con cada uno de ustedes en esta oportunidad, mirando, analizando un poquito lo que es la Parsha Toldot. Parsha que en lo personal tiene un significado muy profundo porque en esta sección, hace 16 años atrás, nació mi segundo hijo, Santiago, concretamente en la Aliá, en la lectura que corresponde al cuarto día de esta sección. Así que para yo, si se me permite, me gustaría hacerla en mérito de él, para que el Eterno tenga misericordia, próspero bienestar, plena espiritualidad para él, y que él pueda ser también un canal de justicia, bendición para todas las personas. Al igual que cada uno de nosotros, cada vez que nosotros analizamos y podemos compartir, analizar y estudiar cada una de las secciones de la Torá, que nos ayudan a entender y a mejorar cada uno de nosotros, cada área de nuestra vida. Una de las cosas que siempre trato de dejar en claro es de que cada uno de nosotros todos los días tenemos algo para aprender. Y cada día de la semana, cada lectura de la Parshá semanal nos trae situaciones en las cuales nos enseñan a nosotros a profundizar, para que cuando nosotros nos toque atravesar ciertas circunstancias sepamos cómo abordarlo, cómo podernos manejar en esa situación. Obviamente no es fácil, pero por eso todos los días, con humildad, con el respeto y con la misericordia del Eterno, vamos diariamente a ir mejorando, siempre y cuando abramos nuestro corazón, que es lo fundamental. Parshat Toldot, esto lo encontramos a partir del capítulo 25 del libro de Génesis, Bereshit, versículo 19. La Parsha de esta semana comienza con el relato de los descendientes de Isaac, pero la Torá deja en claro primeramente que Isaac era hijo de Abraham. En el primer versículo, en el versículo 19 del capítulo 25, donde comienza la Parsha, nombra dos veces que Isaac era hijo de Abraham. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Según la Torá Temet, los sabios de Israel explican que la Torá deja en claro de que Isaac era muy parecido a su padre Abraham, por eso es que en este versículo lo repite dos veces, y por otro lado, quiere dejar en claro de que Isaac era realmente hijo de Abraham. Esto porque, según se cree, según explican los sabios, habían personas que dudaban de la paternidad de Isaac, que fuera realmente hijo de Abraham. Pero acá la Torá deja escrito, deja estipulado que era precisamente hijo de Abraham, y también porque era muy parecido a su padre. Por eso lo remarca en este versículo. Hay una historia muy particular en esto, que lo cuenta la Torá también. Cuando nace en el vientre de Rivka, sus hijos, ¿verdad? A la edad de 40 años, Isaac se casó con Rivka, hija de Betuel, el arameo, de Paran Aram, hermano de Labán, el arameo. Isaac suplicó a Hashem frente a su esposa porque era estéril. Hashem accedió a su ruego, de modo que su esposa Rivka concibió. Esto nos habla muchísimo de lo que respecta el poder que tiene la oración en el matrimonio, la plegaria, ¿sí? Rivka por su lado, Isaac por su lado. Explican los sabios de que él lo hizo de una forma tan humilde, tan poderosa, que Hashem escuchó su ruego, escuchó su oración, y que Rivka pudo concebir. Y luego explica a lo largo de la lectura de que Rivka sentía, después que ella concibió, sentía como que había como una pelea, una disputa entre sus bebés. Cuando va y pasa justamente por las casas de estudio que ya había, recordemos de que en aquel entonces habían lugares de estudio de Torá, si uno estaba la Torá escrita, pero sí existía lo que era la ley moral, la ley noágida, los 7 preceptos universales que los iban enseñando los grandes maestros, entre ellos Eber. Y cada vez que pasaba por una de las tiendas de estudio, Jacob
era que se emocionaba y quería estar. Pero cuando por ahí pasaba por lugares donde había idolatría, Isaac era el que se desesperaba y empezaba como a inquietarse por eso. Entonces, dentro de su vientre pasaban esas cosas. Cuando ella va y consulta a Hashem en una de las casas de estudio, él, a través de los maestros y a través de las enseñanzas que se daban, le da a revelar a Rebeca que realmente dentro de ella habían dos pueblos que se estaban gestando. Y uno de ellos era la descendencia de precisamente de Isaac, y también por el otro lado, el otro pueblo era como que iba a ser un gran enemigo, por decirlo en esta forma, del pueblo de Isaac, y iba a hacerle guerra también a su otro pueblo. Pero lo que encontramos acá es cómo dentro de ella ya existe eso, y quisiera detenerme acá por algo, cómo el padre y la madre saben, tienen una cierta sensación o como que uno sabe cómo va a ser los hijos también. En mi caso me pasó con mis dos hijos también, que cuando mi esposa estaba embarazada yo más o menos presentía cómo iba a ser uno, y cuando iba a ser mi segundo hijo también yo presentía ya desde el vientre cómo iba a ser, cuáles iban a ser las características. Y esto habla de cuando uno realmente del amor del papá, de cómo es el padre con los hijos, ¿verdad? Es algo que lamentablemente hoy se va perdiendo, y es bueno poderlo revalorar. Para eso estamos nosotros, para poderlo explicar, para poderlo hablar, y que esa esencia no se deje olvidada y no se pierda, sino que eso tenga valor. Porque realmente cuando un padre ama a su hijo y espera con ansia la llegada de ese hijo con todo su corazón, es algo muy emocionante, es algo que incluso la sensación tanto física o emocional, pero también espiritual, tiene una conexión muy grande. Y esto tiene un montón de explicaciones más, pero si no nos iríamos de tema. En el versículo 1, yéndonos al capítulo 26, en el versículo 1 hay algo muy llamativo también. Después de que aquellos hijos son grandes, de que Isaac vende su primogenitura a Jacob. No quiero ir a profundizar porque hay muchísimas enseñanzas al respecto, pero quisiera en esta oportunidad basarme en el capítulo 26. En el versículo 1 dice: había carencia en el territorio, además de la primera carencia que hubo en los días de Abraham. Isaac fue hacia Abimelech, rey de los filisteos, hacia Gerar. Abimelech era el título que se le daba al rey de los filisteos en aquel entonces, al igual que en Egipto se decía faraón al rey de turno, ¿verdad? Que podría tener otro nombre, pero se le denominaba faraón. En este caso, Abimelech era el título que se le daba al rey de Filistea. Precisamente, Dios había dicho a Abraham de que la tierra de Canaán iba a ser próspera, iba a ser su tierra de descendencia para siempre, de forma perpetua, para toda su descendencia. Isaac ahora se encuentra en la misma situación. Y eso es algo para entrar en lo que queremos hablar en esta oportunidad. Dios promete de que ese territorio iba a ser un territorio muy próspero. Pero sin embargo, nos encontramos de que ahora hay carestía, o sea, hay hambruna en ese lugar. A veces nosotros nos toca atravesar situaciones en las cuales Dios dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Pero sin embargo, nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos que está todo mal. Precisamente por eso es que cuando nosotros vemos que está todo mal, viene la palabra divina, viene la voz de Dios y nos dice: tranqui, yo estoy contigo. Y esto que vos ves así es por un propósito. En el propósito que cada uno de nosotros tenemos y nosotros estamos viendo las cosas mal, Dios siempre está dispuesto a darnos esa palabra y a estar con nosotros. Siempre y cuando nosotros trabajemos en el lugar donde Él nos manda, donde Él nos envía.
había hambruna en la tierra de Canaán. Isaac baja, bordeando del lado suroeste, vendríamos a decir, para enfilar, como se dice acá, para ir a Egipto. Sin embargo, se detiene en Gerar, que era una tierra de los filisteos, y allí se encuentra con el pueblo de los filisteos, y estaba el rey allí. Resulta raro que Dios ya había prometido a Abraham que toda aquella tierra le iba a pertenecer a él, a su descendencia, y ahora, más allá de toda bendición que tenía Isaac, vuelve el hambre en aquella región, vuelve el hambre en toda la tierra de Canaán. En el versículo 2 dice: apareció Hashem ante él y le dijo: no desciendas a Egipto, establece tu residencia en la tierra que yo te diré. Atención, porque Dios no le dijo que tenía que estar ahí, sino que en este versículo vemos que le dice: yo te voy a decir en dónde tenés que establecerte. Sin embargo, Isaac tenía un trabajo en aquel lugar. Y esto es lo que a veces nosotros no entendemos, y nos apresuramos y metemos la pata, como también se dice, o erramos en el objetivo. Dios dice que él estaba en Gerar, él estaba ahí en la tierra de los filisteos, pero ahora le dice que él le iba a mostrar dónde tenía que estar. Pero, sin embargo, tenía que esperar ahí. No tenía que descender a Egipto, no tenía que cruzar de país, tenía que esperar en Gerar. El Creador mismo se aparece a Isaac y le prohíbe descender a Egipto. ¿Por qué? Y acá hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes, según la lectura del Humash, Toldot, contestando un poquito y preguntando también respecto a por qué Dios le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto. Rashi explica: él tenía en mente descender a Egipto como su padre había hecho en los días de hambre. Dios le dijo: no desciendas a Egipto, eres un holocausto perfecto, y estar fuera de la tierra de Israel, en aquel entonces Canaán, no es apropiado para ti. O sea, a Abraham su padre le dejó ir, pero ahora a Isaac no lo dejó ir. Según explican los sabios también, entre otras explicaciones cabalísticas al respecto, dice que Abraham era Gesed, era bondad, y encontramos que Isaac era Geburah, o sea, severidad, era un poco más riguroso, más estricto. Encontramos en la explicación de Rashi que Dios le dijo a Isaac que no vaya a Egipto porque él no era capacitado para descender ahí. Capaz que iba a tener un montón de problemas Isaac si iba a Egipto. Capaz que no. Pero era muy probable por la característica que tenía él. Y a veces nosotros creemos que porque si aquel lo hizo, yo también lo puedo hacer. Si aquella persona lo hizo, yo también lo puedo hacer. Hay que ver qué cosa estamos capacitados nosotros y qué no. Capaz que la otra persona está muy capacitado para ciertas cosas y cosas que todavía a nosotros nos falta capacitarnos. Cosas que nosotros tenemos que mejorar. ¿Sí? Hay una explicación aparte de esta que ofrece el Humash también del Midrash. El versículo dice: asiéntate en esta tierra. Dijo Rabbi Oshia: Isaac tenía la santidad de un holocausto perfecto. Tal como un holocausto se invalida si se lo saca del área prescripta, del mismo modo, si sales de la tierra de Israel, quedarás invalidado. O sea, Isaac era ya un holocausto perfecto. O sea, su esencia, su forma de pensar, en aquel entonces, ya en ese momento, era perfecto. Era un patriarca también. Y esto muestra de que no era necesario que tuviera que descender hacia una tierra de estrechez como era Egipto, si bien era una de las potencias más grandes del mundo, pero a él le fue prohibido descender a ese lugar. Encontramos de que él era perfecto en este sentido y no debía, por decirlo de alguna forma, ensuciarse descendiendo a Egipto. Esto es lo que explica el Humash respecto a este versículo. Sigue diciendo en el versículo 3 del capítulo 26: permanece como inmigrante en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y cumpliré el juramento que juré a tu padre Abraham. Encontramos en este versículo que Dios le dice: aguantate acá, pero yo te voy a mostrar otra cosa después. Esto es lo que le está diciendo Dios. Esto dicho en criollo. Espérate acá, establecete acá.
Después yo te voy a mostrar otra cosa. A veces nosotros creemos que nos llevamos el mundo por delante y pensamos porque Dios está con nosotros, que Dios nos bendice, que Él es mucha espiritualidad y nosotros somos hijos de Él, nos mandamos y vamos para cualquier lado. Sin embargo, todo eso a su tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su forma de entender las cosas y no debemos ser arrebatados. Vuelve a decir, incrementaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia estas tierras. A través de tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Estas promesas mismas se le había dicho a su padre Abraham y ahora se las reconfirma a su hijo Isaac. A veces es necesario descender de la espiritualidad para reencauzar nuestro compromiso con el Creador, que por ahí, como dice también el libro de Misley, Proverbios, muchas veces el justo tropieza, cae, pero siempre se levanta. En este caso, era necesario esperar, era necesario establecerse ahí. ¿Qué queremos decir con esto? Las pruebas y luchas que tenemos nos hacen vivenciar nuestra comunión con Dios. Tal vez el Creador no se hubiera aparecido a Isaac si este último estaba cómodamente en la tierra de Canaán. Sin embargo, en aquella tierra había hambruna y también se le prohibió aliviar sus urgencias en la potencia mundial de aquel entonces, como lo era Egipto. A Abraham le había permitido, a Isaac no. Esto vemos que a veces nosotros en una dificultad, en una prueba que nos toca atravesar, que nosotros no sabemos para dónde disparar, tenemos que estar quietos, tranquilos, en ese lugar. Dios está con nosotros. Ahora nosotros tenemos una misión importante. No es que nosotros debemos estar en esa situación llorando solamente o gritándole al cielo que Dios esté contestando nuestra oración y que Dios nos aumente la emuná, la fe, el bitajón, la confianza. Dios está con nosotros. Ahora nosotros debemos hacer algo en ese lugar. Y eso es lo que tratamos de entender en esta oportunidad. Dios le ordenó que quedara ahí en Gerar, tierra que, si bien el lugar era dentro del territorio de Canaán, había un pueblo, los filisteos, que era totalmente ajeno al Dios único. ¿No resulta raro esto? Obvio que sí. Pero aún ahí, en ese lugar, ¿sí?, sin tener la forma adecuada de poder estar realmente, como estando en la tierra de Canaán, estaba en este lugarcito que era totalmente pagano. En ese lugar Isaac necesitaba reconstruir algo, necesitaba hacer algo. Si Isaac hubiera estado enteramente en la tierra de Canaán, o sea, en su pueblo, dentro de su ambiente, capaz que Dios no se lo hubiera revelado. Sin embargo, en ese momento, en aquel lugar, Dios se le mostró. Y a veces nosotros necesitamos esa quietud, ese descenso para poder mirar de qué forma se manifiesta el Eterno con nosotros. Pueden manifestarse a través de la enseñanza, pueden manifestarse a través de una palabra de alguien, de una persona, a través de una imagen en el celular. Hay un montón de formas en las cuales el Eterno puede utilizar para poder comunicarse con nosotros. En aquel entonces Dios se le apareció, se le mostró. ¿De qué forma se nos muestra Dios a nosotros? En el versículo 5 de este capítulo hay... me gustaría leerlo desde el Humash también. Dice así: todo esto es porque Abraham escuchó mi voz cuando lo puse a prueba. Él cuidó mis prohibiciones secundarias, que son resguardos para que la persona no transgreda prohibiciones bíblicas, mis ordenanzas racionales, mis órdenes suprarracionales y mis instrucciones. Y entre paréntesis muestra el Humash en la ley oral. Recordemos de que, si bien habían algunos escritos, pero no había sido entregada la Torá en aquel entonces, pero sí existía la tradición oral, la tradición verbal, en la cual se dictaba en las casas de estudio, predominaba en todo Israel, en aquel entonces la tierra de Canaán, ¿verdad? A partir del versículo 6 en adelante, concretamente hasta el versículo 11,
ocurre un intento de querer apropiarse de Ribcá por parte de los filisteos, pero el Eterno se lo prohíbe a Abimelech. Vemos que el Eterno también tiene esa particularidad de revelarse, o sea, de mostrarse y de avisar a aquel que no tiene contacto espiritual con él, pero entendemos y sabemos de que él es el creador absoluto y hace todas las cosas. Y en aquel entonces, en aquel contexto, en ese punto, Dios se muestra con Abimelech, el rey de los filisteos, y le dice que no dañara, que no tocara a Ribcá, que su esposo, Isaac, era profeta. Y ahí dice que le prohibió a su gente, este rey, que tocaran a Ribcá, a Isaac y a todo lo que ellos tuvieran. En el versículo del 13 al 14, versículos 13 al 14 de este capítulo, ya para ir finalizando, dice lo siguiente: el hombre prosperó y continuó creciendo hasta hacerse muy rico. Tenía rebaños de ovinos y rebaños de bovinos y muchos emprendimientos. Los filisteos le tuvieron envidia. Isaac no es que quedó triste, no es que quedó desahuciado, o sea, tirado por el piso porque no estaba a sus anchas, no podía ejercer su espiritualidad como podía. No, sin embargo, en aquel lugar, en aquel pueblo, dentro de aquellos filisteos, si bien él estaba cuidado, o sea, nadie lo podía tocar, pero le tuvieron envidia porque el tipo, como se dice, el patriarca en aquel entonces, en aquel lugar, él no es que se quedó quieto, sino que trabajó con lo que él tenía. Él sabía trabajar con las ovejas, con las vacas, él tenía esa forma de poder trabajar. Y encontramos que el Eterno lo bendijo. El hombre prosperó y continuó creciendo hasta hacerse muy rico. ¿Cómo nos vemos nosotros en la situación en la que estamos? Insultando todo el día, renegando al cielo todo el día, pidiéndole al Eterno que mire nuestra situación todo el día. La cuestión de esto es, en la situación en la que estamos, que obviamente se entiende, en lo personal entiendo, porque a mí me ha pasado un montón de veces, estar en situaciones muy difíciles, situaciones en las que creemos que nadie está de nuestro lado. En esa situación, nosotros sabemos y tenemos que entender de que el Eterno está con nosotros. Pero por sobre todas las cosas, no quedarnos quietos. Trabajar con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Ser buenas personas, personas educadas, personas de bien, tratar de hacer la justicia, tratar de siempre hacer lo correcto, lo recto. ¿Cuesta esto? Sí. Pero ¿qué vemos a través de la Torá? Que Dios mismo hace crecer eso en nosotros. No para que nosotros seamos mejores que los demás. No, porque es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Si optamos por tener otra forma de dirigirnos, como lamentablemente muchas otras personas lo hacen, eso es lo que hace diferencia con nosotros, de poder saber comportarnos. Y despertamos así la envidia de otras personas. Dios libre, ojalá que no ocurra, pero las demás personas van a ver que aún en esa situación en la que nosotros nos encontramos, situaciones muy tristes, situaciones en las que por ahí nos dan ganas de patear todo, pero si nosotros nos comportamos, ahí vemos cómo Dios ahí en ese lugar, en ese momento, hace que nosotros podamos avanzar hacia adelante. Hasta el punto que en el versículo 15 dice que todos los pozos que habían cavado los sirvientes de su padre Abraham, los filisteos los taparon y los llenaron de tierra. Aunque en ese momento nosotros estemos tratando de hacer las cosas bien y se levanten personas y hablen mal de nosotros y nos critiquen, o personas que pueden incluso ser de nuestra familia y hablen mal y digan cosas que son totalmente inciertas, nosotros necesitamos permanecer de esa forma. No de una forma
cuando decimos humilde, dejarnos pasar por arriba, pero sí con amor, con respeto, hablar las cosas, tener ese momento de calma y poder charlar con la persona. Dice que el versículo 16 dice que Abimelech le dijo a Isaac: vete de nosotros porque eres mucho más fuerte que nosotros. Y entonces dice que ahí Isaac se apartó y Dios lo siguió prosperando. Todo a su tiempo. ¿De qué forma nos encontramos hoy nosotros? ¿De qué forma nosotros estamos haciendo las cosas? ¿Nos dirigimos de una forma correcta? ¿Nos dirigimos pateando todo? ¿O tratamos de guardar los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Creador? Es una gran pregunta. Que estas palabras sean de bendición y de estímulo para cada uno de nosotros hasta la venida de Mashiach, que ojalá sea en los próximos segundos. Amén.